Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 17, versículos del 22 al 27. En aquel tiempo, se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo y le dijeron: ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él le respondió: Sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: A los extraños. Entonces Jesús le dijo: Por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Con la bendición de Dios en nuestra vida y la intercesión de nuestra Madre María Santísima, hemos llegado a la mañana del día lunes 14 de agosto de nuestro año 2023. Queridos hermanos, el Evangelio que acabamos de escuchar según San Mateo tiene dos puntos muy importantes para nuestra meditación de hoy. Primero, Jesús anuncia que va a morir. Recordemos que Jesús solo en 3 ocasiones le anuncia a sus discípulos su muerte. Esta es una de esas ocasiones. El contexto es el siguiente: Jesús les dice que va a morir, que va a ser entregado, que lo van a matar, pero que al tercer día resucitará. Enseguida el Evangelio dice: al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. ¿Qué significa esto? Tal parece que ellos no entendieron lo que Jesús dijo. Sí, Jesús dijo: voy a morir, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Pero esta última parte tal parece que los discípulos no la entendieron, no la escucharon. Ellos se quedaron únicamente con el voy a morir, por eso se llenaron de tristeza. ¿Cómo a veces no somos capaces de escuchar? ¿Cómo a veces solo oímos, pero no escuchamos? No es lo mismo oír que escuchar. Yo puedo oír un ruido en la calle, a lo lejos, cerca, pero escuchar es otra cosa. Escuchar es poner atención. Por eso la palabra de Dios dice: Shema Israel, escucha Israel. Escucha, pon atención, atiende. Eso significa escuchar. Poner atención a quien me habla, poner atención a lo que me dice, a lo que me enseña, a lo que me pregunta. A veces en las cosas de Dios oímos, pero no escuchamos. Por eso nos desesperamos. Por eso nuestra vida a veces se vuelve difícil, porque solo oímos a Dios, pero no lo escuchamos. Es decir, no le presté atención. No puse atención a lo que Dios me pide, a lo que Dios me enseña. Por eso los discípulos se llenaron de tristeza, porque ellos únicamente oyeron que Jesús moriría, pero no escucharon que resucitaría. Y se quedan tristes. A veces en nuestra vida, queridos hermanos, no entendemos lo que Dios nos pide. No entendemos las enseñanzas de Dios, y muchas veces lo he compartido en estas reflexiones. Si la lección que Dios nos ha dado no la hemos entendido, Dios va a repetirla, aunque nos duela, porque tenemos que aprender, porque no sabemos escuchar a Dios. El Señor se manifiesta en nuestra vida de muchas maneras. Por la mañana, cuando despiertas, cuando te levantas, cuando tienes un trabajo, cuando tienes comida, cuando tienes familia, cuando tienes amigos, cuando tienes salud, o aún cuando tenemos dificultades. El Señor está hablando continuamente y tenemos que aprender a escucharlo, no tan solo a oírlo, sino a escucharlo. Hermanos, aprendamos a escuchar a Dios y entendamos que la vida de muchas formas se tiene que purificar. A veces no queremos sufrir, a nadie le gusta el sufrimiento. Sin embargo, el sufrimiento muchas veces trae a nuestra vida purificación de muchas cosas que hemos estado haciendo mal o que no hemos comprendido. Así que si te está tocando pasar por un momento de dificultad, entrégate a Dios. No tengas miedo, yo sé que cuesta. Cuando estás enfermo, cuando estás triste, no eres capaz de escuchar a Dios, sino solo de sentir tu dolor. Pero si te centras en tu dolor, entonces no escuchas a Dios. Vamos a aprender a escuchar, porque es importante escuchar la voz de Dios en los acontecimientos de nuestra vida diaria, en la Eucaristía,
en la charla con tus cercanos, con tus seres queridos, en los acontecimientos que suceden en la sociedad, también Dios habla y tenemos que aprender a escuchar para no quedarnos tristes. Cuando realmente aprendamos a escuchar a Dios, vamos a comprender y no vamos a estar tristes porque vamos a entender el mensaje que Dios nos da. Ponte muy atento el día de hoy para escuchar a Dios. No hables mucho, no grites, no pelees, porque eso no te deja escuchar a Dios. Cuando tú peleas, lo único que oyes son tus gritos y los del otro con quien peleas. Y entonces no hay ninguna enseñanza, no hay ningún aprendizaje y te quedas triste, enojado, deprimido. Y así las cosas no funcionan. Vamos a escuchar a Dios para no quedarnos tristes y escuchar y entender el mensaje que nos da todos los días. La segunda parte del Evangelio dice que se le acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo. Que esto quisiera decírselos con claridad. Se pagaba un impuesto al templo en el tiempo de Jesús. Se pagaba. Por eso cuestionan a Pedro, ¿acaso tu maestro no paga el impuesto? Pedro dice, sí lo paga. Sí lo paga. Así que Jesús da una enseñanza a Pedro, pero le dice, mira, para no ser motivo de escándalo, paga por ti y por mí, asunto arreglado. ¿Qué significa esto en nuestra vida? Primero que entendamos que en el tiempo de Jesús había un impuesto que se pagaba al templo. Ya no tenemos ese impuesto hoy, que deberíamos, porque siempre queremos las cosas de Dios fáciles, regaladas, porque así lo pide la gente. Llegan a la iglesia, a la oficina, y creen que porque pueden pagar, pueden recibirlo todo. Te aclaro algo, nuestro deber como hijos de Dios es colaborar con la iglesia. Colaborar con la iglesia. Pero si te cuesta darlo, si te cuesta sacarlo para compartirlo, imagínate que esto se volviera una ley. Pero ¿saben por qué sucede esto? Porque no hemos conocido el amor de Dios. Hoy la exhortación es a que tú entiendas que debes aprender a compartir. No porque sea una ley, sino porque te nace del corazón. Porque entiendes lo que Dios te ha dado, porque comprendes cuánto amor te ha tenido el Señor. Y no eres tan pobre como para no compartir algo con alguien, como tampoco eres tan rico como para no necesitar de alguien. Aprendamos a compartir desde el Evangelio. Y no seamos motivo de escándalo. Más bien seamos motivo de testimonio, de ejemplo, de que quienes nos ven quieran vivir como nosotros. Por el testimonio de vida, por el amor, por la renuncia, por el Evangelio, por el sacrificio, por el compartir. No seamos egoístas, hermanos. Somos muy dadivosos fuera de la iglesia. Hacemos grandes fiestas, programamos grandes acontecimientos, pero se te olvida que las cosas de Dios también tienen un lugar. Y mientras tú te sigas olvidando de las cosas de Dios, entonces tu vida no está completa, porque estás sacando a Dios de tu vida. Incluyamos al Señor en nuestra vida y obedezcamos como Dios lo pide. Ánimo, hermanos, ánimo, vamos a meditarlo en oración y a responderle al Señor. Que tengan un hermoso día. El día de mañana, si Dios lo permite, nos encontramos por el audio del día martes. Como siempre, te invito a compartir esta palabra de Dios con alguna persona a la que tú creas que puedes alimentarle la fe. Tu hermano en Cristo, Javier Rosas, discípulo misionero de Jesús, buen pastor. Buen día.